El reino de Dios y el reino de los cielos, tomo 2, capítulo 6. Otras parábolas del reino de los cielos, segunda parte. La parábola de las bodas. Estamos muy agradecidos con el Señor por abrirnos su palabra para revelarnos tantas riquezas y darnos el privilegio de disfrutarlas. Igualmente agradecemos su bondad para con nosotros, porque está quitando los velos que nos impiden ver su plan, que no nos dejan ver su persona, y está dándonos una visión diáfana de lo que Él desea y de lo que Él está haciendo en este tiempo, que sin duda antecede a su segunda venida. Tenemos la esperanza de que cada lector pueda hallar en estas líneas no una fuente para criticar a otros, sino de revelación del fundamento que han puesto los apóstoles y profetas, y sobre ellos cada uno pueda sobreedificar con los materiales apropiados, para que en el tribunal de Cristo la obra de cada uno sea probada por el fuego, y sea aprobada y no quemada, sino que el dueño de la obra alcance a entrar en las bodas del Cordero, que es el reino milenario, la manifestación en plenitud del reino de los cielos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera a los Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. En este capítulo vamos a disfrutar de otra parábola, que tiene que ver con el reino de los cielos, y que la Biblia identifica como la parábola de las bodas. Leamos su contenido. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: En el reino de los cielos pasa lo mismo que cuando un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. Una vez más el Señor plantea en esta parábola la realidad del reino de los cielos, lo cual implica que en su contenido hay unos secretos sobre los cuales necesitamos revelación y visión para entenderla, obedecerla y agradar al Señor. El Señor compara aquí el reino de los cielos con un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. No hay duda que el Rey es Dios Padre, y las bodas son en honor de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de bodas no es nada distinto a las bodas del Cordero, que tendrán una duración de 1000 años y que se conocen como el reino milenario. En toda fiesta se requiere que haya invitados,
y el rey mandó a sus siervos para que dijeran a aquellos que todo estaba listo para la celebración, pero los convidados no quisieron venir. Dios en su misericordia desde la eternidad ha querido tener un pueblo que lo ame, que sea uno con él, para vivir juntos en un permanente banquete. Aún Adán fue invitado a esas bodas, pero su obediencia y su decisión de comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal le impidieron vivir una vida de disfrute de las riquezas de Dios. Igualmente, en la época anterior a Noé, Dios deseaba que la raza que había creado a su imagen, conforme a su semejanza, se hiciera una con él. Pero fueron muy pocos los hombres que amaron al Señor y aceptaron su invitación a las bodas que Él preparó para su Hijo. Tanto es así que solamente 8 personas fueron salvas en el arca que Noé, por mandato del Señor, construyó para salvarse él y su familia del diluvio que hizo venir sobre la tierra para destruir a todo ser viviente por causa del pecado de los hombres. Como ellos no quisieron venir a las bodas, los dejó y tomó la decisión de invitar a otros. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Nuestro Señor es un Dios de propósitos, y a pesar de que el hombre lo desprecie constantemente, Él no ceja en su empeño y cumple todo lo que se propone. Los invitados a las bodas del Cordero anteriores a la época de Noé no quisieron venir, sino que se corrompieron dejando los caminos del Señor y apartándose de Él. Después de que el hombre caído llegó al colmo de apartarse del Señor, de menospreciarlo y de seguir a hombres, como ocurre en el tiempo de Nimrod, el edificador de muchas ciudades tales como Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Génesis 10, 10 al 12. Ciudades que se caracterizaron porque en ellas sus habitantes practicaban, entre otros muchos pecados, la idolatría, la hechicería, la invocación de espíritus inmundos y el asesinato. La Biblia muestra a Nimrod como el primer hombre poderoso, a quien sus semejantes, sin duda, buscaban para su protección, apartándose así del Dios vivo y verdadero. Por esta razón, Dios llamó a Abraham para que dejara la tierra de Ur de los Caldeos, es decir, Babilonia, y fuera al lugar que él habría de indicarle. Abraham, después de pasar por muchas dificultades, llegó a la tierra de Canaán, y allí Dios le dio un hijo, Isaac, de quien salió Jacob, que fue padre del pueblo de Israel. Dios preparó para este pueblo todas las cosas que eran suficientes para que ellos fueran los convidados a las bodas del Cordero. Mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dios, en su bondad y misericordia, anhela que todos sus hijos participen de las bodas de su Hijo, y para esas bodas ha preparado todo. Esta preparación no tiene que ver solamente con el futuro, sino que desde ahora podemos disfrutar todas sus riquezas. Y en la medida que las disfrutamos, nos estamos preparando para entrar a las bodas. ¿Cuál fue la actitud del pueblo de Israel frente a la invitación que el Señor le formuló a través de sus siervos? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Al igual que el pueblo anterior a Abraham, despreciaron la invitación y se dedicaron a hacer sus propias cosas, que no agradan al Señor. Se dedicaron a sus propias labranzas y a sus negocios, y despreciaron la labranza y los negocios del Señor. Otros, además de estos, hicieron cosas más graves.
y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Fueron muchos los profetas que los israelitas mataron, y por esa causa el Señor Jesús durante su ministerio en carne les reprochó con dureza: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mateo 23, 29 al 30. Fue tal el desprecio que el pueblo de Israel manifestó al Señor, que cuando Él envió a su Hijo unigénito, ellos le dieron muerte. Entonces el rey, al oírlo, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esta palabra se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó completamente el templo y quemó a Jerusalén. Desde esa época los israelitas perdieron su territorio y no pudieron recuperarlo, hasta 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas le reconoció su país y pudieron volver a tener su tierra, aunque no de manera completa, porque nunca han podido reedificar el templo y Jerusalén tienen que compartirla con los árabes, seguidores de Mahoma. Hasta aquí pareciera que las bodas que el rey ha preparado para su hijo hubiesen fracasado. Pero nuestro Dios es muy persistente. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Para poder participar de las bodas del rey, definitivamente se requiere alcanzar cierto grado de dignidad. Al ser rechazada la invitación a las bodas, el Señor no se inmuta. Él sigue trabajando hasta que algunos le permitan trabajar en ellos para que alcancen la dignidad que les permita entrar en las bodas. Entonces el rey añade: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahora el Señor les ordena a sus siervos que vayan a las salidas de los caminos y que llamen a las bodas a todos los que encuentren. Hallar debe referirse a aquellos que reciben al Señor y que por ese hecho se convierten en hijos de Dios, al recibir al Señor Jesús y ser regenerados. Y las salidas de los caminos se refiere a todos los lugares, sin importar si son judíos o gentiles, o si son hombres o mujeres. A los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Como el pueblo de Dios, los israelitas, rechazaron la invitación a las bodas del Cordero, el Señor se volvió a los gentiles, y de entre ellos conforma a su pueblo en el Nuevo Testamento. Con esta actitud, el Señor cumple su propósito de celebrarle boda a su Hijo. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaran, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Finalmente, las bodas están llenas de convidados, sin importar si estos son buenos o malos, porque entrar en el propósito eterno de Dios no depende de cuán buena sea una persona, pues a Dios no le importa ni la bondad ni la maldad humanas, porque éstas pertenecen al árbol de la ciencia y del bien y del mal, el cual es la naturaleza y la persona de Satanás. Al Señor solo le importa si una persona lo ha recibido a Él en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene vida. Primera de Juan 5, versículo 12. Todos los que entraron en las bodas son hijos de Dios, son personas que han alcanzado la regeneración por medio de creer en el nombre del Hijo de Dios y se han convertido en sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios.
Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Al decir buenos y malos se refiere a lo que esas personas fueron en el pasado, pero ahora por haber creído en el Señor son santos, son justos. A Dios ya no le importa lo que ellos fueron en el pasado, ahora son nuevas criaturas, pertenecen al nuevo hombre. De modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5, versículo 17. Muy bien, finalmente las bodas están listas para ser consumadas. La comida abundante está lista, igualmente los toros y los animales están muertos. Todas las riquezas de Dios están disponibles para su disfrute y para el disfrute de los invitados, pero falta el rey, el anfitrión que preparó las bodas. Observe bien que es el Señor, el Rey, quien prepara las bodas. No es una organización humana, ni un ministerio particular, ni determinado líder con su grupo particular. Es el Señor quien prepara las bodas, y éstas son en honor de su Hijo. Llega pues el momento cumbre, cuando el Rey hace su aparición en medio de la boda. Y entró el Rey para ver a los convidados. Dios tiene mucho interés en saber quiénes están en las bodas, y lo primero que Él hace es mirar a cada uno de los invitados. En las fiestas sociales, especialmente cuando éstas tienen una gran cantidad de invitados, el dueño de la fiesta pone en la entrada unos porteros para que verifiquen que quienes entran a la fiesta han sido realmente invitados. Y esto puede demostrarse mediante la presentación de una tarjeta diseñada especialmente para la ocasión. En el caso de la fiesta de bodas que nos atañe, no es así, sino que es el Señor mismo quien viene a ver a cada uno de sus invitados. Cuando el Señor pasa revista, encuentra a alguien que llama su atención, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Aunque en la puerta de entrada a la fiesta no haya porteros, es imposible, entre comillas, colarse. Un hombre que no estaba vestido apropiadamente, y el Señor lo detectó en el acto. Este hombre no tenía el vestido adecuado para la boda. En algunas fiestas humanas, los invitados deben llevar un vestido especial, por ejemplo, sacoleva, corbatín, zapatos de determinado color y otros. De la misma manera, en las bodas del Cordero, se requiere estar apropiadamente vestido. ¿A qué vestido se refiere la parábola? Hemos insistido que la Biblia se interpreta a sí misma, que no debemos añadir ni quitar nada de ella, y que cuando buscamos revelación debemos entrar en nuestro aposento, que es el espíritu humano, y cerrada la puerta debemos orar a nuestro Padre que está en secreto, para que Él nos oiga y nos responda también en secreto. Cuando buscamos revelación en la palabra y no estamos en el espíritu, corremos el peligro de hacerlo en nuestra alma, fuera del aposento. Y allí Satanás tiene camino abierto para darnos revelaciones falsas y mentirosas, como ocurre en el cristianismo contemporáneo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6, versículo 6. Si miramos el Salmo 45, podremos entender un poco el tema del vestido de bodas. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Salmo 45, versículos 13 y 14. Aquí se habla de dos clases de vestido, uno que es brocado, tejido, de oro, con el cual la hija del rey permanece en su morada. Esa morada indudablemente hace referencia al cuerpo de Cristo, la iglesia, en la cual estamos hoy todos los hijos de Dios. Cuando creímos en el Señor, todos fuimos vestidos con la naturaleza divina de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Todos los creyentes, los hijos de Dios, hemos sido revestidos de Cristo,
Y a este vestido se refiere el Salmo 45 cuando habla del vestido brocado de oro, que nos permite estar en el palacio del rey, la iglesia, que es nuestra morada, el lugar donde vivimos. Quienes están en el cristianismo lamentablemente no han visto esta verdad, y ellos afirman cuando van a la reunión o al culto que van a la iglesia, porque al igual que los católicos creen que la iglesia es un edificio de determinada forma, con flores, bancas y un púlpito que solamente puede usar determinado personaje. Pero esto no es verdad. La iglesia es un vivir que nos compete a todos los hijos de Dios y que debemos vivirla donde quiera que estemos. En el hogar con nuestro cónyuge y nuestros hijos es el lugar más apropiado para vivir la iglesia. Igualmente vivimos la iglesia en el sitio de nuestro trabajo, también con nuestros vecinos que circundan nuestra morada, o con los hermanos cuando nos encontramos en cualquier lugar físico. Vivimos la realidad de la iglesia cuando caminamos por la calle, cuando manejamos el automóvil o cuando vamos en un vehículo de servicio público. Y lógicamente vivimos la iglesia cuando nos reunimos en un lugar, especialmente el primer día de la semana. En todo momento debemos vivir la realidad del Señor y expresar su vida a través nuestro. Para estar en el palacio del Rey, que es nuestra morada, la iglesia, fuimos revestidos de Él cuando creímos en el Señor Jesús. Se nos dio un vestido tejido de oro y gracias a Él podemos permanecer en el palacio del Rey. Este vestido se nos dio. En Él trabajó completamente el Señor y nosotros lo recibimos sin que nos costara nada. Pero una cosa es morar en el palacio y otra cosa bien distinta es estar en la presencia del Rey. Ese momento se nos dará por primera vez de manera completa en las bodas del Rey, que Él ha preparado para su Hijo y que conocemos como las bodas del Cordero. Estas bodas serán inmediatamente después de la gran tribulación y comenzarán con el juicio que el Señor hará a sus hijos, en el cual se determinará quiénes podrán entrar en las bodas del Cordero y quiénes serán expulsados de ellas. Cuando el Señor esté a punto de regresar de manera visible, llamará a la mayoría de sus hijos a los aires y allí establecerá su tribunal para juzgarlos de acuerdo con las obras que hicieron mientras vivieron en la tierra como creyentes, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5, versículo 10. Sin embargo, en este juicio no entrarán ni las primicias ni el hijo varón, porque ellos habrán sido arrebatados para el trono de Dios y del Cordero antes de la gran tribulación, lo cual demuestra que el juicio sobre ellos se dio mientras vivían en la tierra, pues así dice el Espíritu por medio de nuestro hermano Pedro. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4, versículo 17. Más revelación sobre el Hijo varón y las primicias puede verlos en el libro Los Vencedores, las primicias, el Hijo varón y los vencedores de la gran tribulación del mismo editor. Observe atentamente y percibirá que en este pequeño pasaje hay dos grupos de personas: los que aceptan el juicio de Dios uno y otros los que no obedecen al Evangelio de Dios. Recordemos que el Evangelio de Dios es una persona, el Señor Jesucristo. El Evangelio de Dios acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1, versículos 1 y 3. Y a esa persona debemos obedecer, porque a nosotros nos fue dada esa persona maravillosa. Aquí no se refiere a no creyentes, porque Dios no pediría a alguien que hiciera alguna cosa sin primero dotarlo de las herramientas necesarias para que pueda ejecutarla. Luego, los que no obedecen al Evangelio de Dios son creyentes, que viven su vida de acuerdo con sus propios conceptos y no se preocuparon por agradar al Señor
ni por obedecer su voluntad. Volvamos a la parábola de las bodas. Estábamos en el punto en que el rey entra a ver a sus invitados. Al examinar a cada persona, el Señor encontró a uno que no estaba vestido apropiadamente para participar de la fiesta. Y hemos dicho que una cosa es estar en la morada del rey y una muy distinta ser llevado a su presencia. Un creyente puede estar en el palacio del rey, la iglesia, y nunca estar en la presencia del Señor cara a cara con él y en su comunión. Para entrar en su presencia definitiva no es suficiente el vestido tejido de oro, que hace referencia a la naturaleza divina, sino que es necesario tener un segundo vestido que ya no es brocado, tejido, sino bordado. Las dos formas de hacer cada vestido son bien distintas. Una cosa es tejer, brocado, y otra cosa es bordar. Podemos afirmar que el vestido tejido fue totalmente elaborado por el Señor Jesús en su obra de redención, que comprende la encarnación, el vivir humano como Dios hombre, su muerte en la cruz donde eliminó todas las cosas que Satanás introdujo por medio de Adán y juzgó a Satanás mismo y a su reino de ángeles caídos y demonios. Esa obra además incluye la resurrección de entre los muertos, la derrota de la muerte, su ascensión, la glorificación como hombre Dios y su descenso sobre los creyentes como el Espíritu vivificador, para que disfrutemos todas sus riquezas, que son la gracia que nos ha sido dada. Todo esto es el vestido tejido, brocado de oro. No obstante, este vestido no es suficiente para estar en la presencia del Rey, sino que hace falta un vestido bordado. Y este vestido hace referencia a la salvación del alma que vimos en el capítulo anterior. Un bordado, al igual que el tejido, es una labor dispendiosa que requiere mucho cuidado de quien borda. Y así como en el trabajo del tejido no tuvimos ninguna participación, en este bordado sí la tenemos, y toda. El Señor desea junto con sus discípulos bordar ese vestido mediante el vivir diario de pruebas, disciplina, reprensión y castigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, versículo 19. Si somos amados por el Señor, y lo somos, necesariamente seremos reprendidos y castigados en formas diversas, para que de esta manera vayamos bordando nuestro vestido para entrar en las bodas del Cordero. Nadie castiga a alguien que no sea su hijo, y si somos hijos de Dios, Él nos ama y en consecuencia nos castiga y nos reprende. Hebreos 12 nos anima a no rechazar la disciplina del Señor, sino a que veamos en ella su amor para con nosotros. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12, versículos 5 y 6. Nuestra tendencia natural es la de rechazar la disciplina del Señor y a desmayar cuando Él nos reprende, pero debemos entender que la disciplina y la reprensión son una prueba fehaciente del inmenso amor del Señor por nosotros, sus hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Versículos 7 y 8. El mismo Señor nos consuela diciendo que ninguna disciplina, mientras pasamos por ella, nos da gozo, sino que por el contrario, produce en nosotros tristeza. Pero una vez que la hemos soportado y pasamos por ella, nos llena de fruto de paz y de justicia. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a quienes en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículo 11.
Para obtener el fruto de paz y de justicia es necesario aceptar la disciplina, vivirla y pasar por ella, aunque en medio de ella tengamos mucha tristeza. Este es el bordado de nuestro vestido, que el Señor trabaja junto con nosotros y que nos permitirá estar en su presencia sin temor en las bodas del Cordero, que es el reino milenario. Por esto el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu, nos advierte: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. En la medida que somos afligidos en diversas pruebas, y nuestra fe es probada con fuego como el oro, si nos sometemos a esas pruebas, si las soportamos, aún en medio de la tristeza, cuando el Señor se manifieste, nuestra fe será digna de alabanza, gloria y honra. De esta manera estamos bordando nuestro vestido de bodas para poder entrar en la presencia del Rey y no ser expulsados como le ocurrió a aquel hombre que no estaba vestido de bodas. A esto mismo se refiere el Señor cuando por medio de nuestro hermano Juan le escribió al ángel de la iglesia en la Odisea diciéndole: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Apocalipsis 3, versículo 18. Hemos afirmado que las cartas escritas al ángel de cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis conforman una descripción de las diferentes etapas de degradación de la iglesia, y que la Odisea se refiere a la iglesia del tiempo inmediatamente anterior a la segunda venida del Señor, tiempo que ya estamos viviendo. El lector podrá encontrar más revelación sobre el tema en el libro La degradación de la iglesia del mismo editor. A quienes vivimos la iglesia de esta época, el Señor nos da un consejo consistente en que compremos de Él vestiduras blancas con las que podamos vestirnos y en su venida no tengamos que huir de su presencia, como le ocurrió a Adán después de que pecó, que cuando Dios vino a buscarlo se escondió. ¿Por qué razón Adán se escondió de la presencia del Señor? Porque vio que estaba desnudo. Estaba desnudo porque tomó una decisión basada en su razonamiento y no en el Espíritu del Señor. Igualmente, no bordar el vestido para entrar en la presencia del Señor en las bodas del Cordero es vivir según nuestros razonamientos y no según la voluntad de Dios. Como hijos de Dios debemos buscar con osadía conocer su voluntad y obedecerla. Debemos ser íntimos de Él. Debemos aprender a vivir en el lugar santísimo que hoy está en nuestro espíritu y allí conocer el deseo del Señor. Debemos rogarle al Señor que, conforme a las riquezas de su gloria, nos conceda el ser fortalecidos en el hombre interior, nuestro espíritu humano, por medio de su espíritu, para que echemos raíces y seamos cimentados en Él, para que el Señor pueda vivir con agrado en nosotros y de esta manera seamos gobernados por Él y Satanás no gane ninguna ventaja en nosotros. Todo esto es bordar el vestido para las bodas del Cordero y naturalmente tiene un costo bastante elevado. Por eso el Señor nos aconseja que compremos de Él esas vestiduras. No son gratuitas, sino que debemos comprarlas. Es por eso que el Espíritu nos amonesta a través de nuestro hermano Juan. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Bordar el vestido es el equivalente a permanecer en Él, y esto nos dará confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Que es lo mismo que el Señor dice a los siervos: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Mateo 22:13. Pero bordar el vestido principalmente es disfrutar diaria e intensamente las riquezas del Señor que nos han sido dadas como su gracia. Los sufrimientos, la disciplina y el castigo finalmente no serán gravosos para aquellos creyentes que dedican diariamente su vida a disfrutar con alegría las insondables riquezas que el Señor ha puesto a nuestra disposición en nuestro espíritu. Volviendo a la parábola de las bodas, cuando el Señor descubre al hombre que no está vestido adecuadamente para entrar en la fiesta de bodas, le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Versículo 12. Observe bien la palabra que le dice el Señor: amigo. Él no le dice maldito, ni hijo del diablo, ni ninguna palabra de reproche, sino que lo trata de amigo. Luego, este hombre tiene que ser un discípulo del Señor, un hijo de Dios. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan capítulo 15, versículo 15. Según este contexto, este amigo del Señor fue una persona que en su vida tuvo la oportunidad de conocer plenamente la voluntad del Señor y de obedecerla. Todas las cosas que el Señor oye del Padre las da a conocer a sus amigos, y al darlas a conocer les da la misma oportunidad de ser transformados para entrar en el reino de los cielos. Pero con este amigo ocurrió todo lo contrario. Él no quiso aprovechar el tiempo que el Señor le dio durante su vida para que la salvación de su alma fuese completada. Este amigo no quiso vivir según la voluntad del Señor, sino que se dedicó a vivir según sus propios conceptos, en su mente natural, tratando de agradar a Dios mediante sus obras, pero no andando en las obras que Él había preparado de antemano para que anduviese en ellas. Este amigo no quiso bordar el vestido de bodas, y ahora el Señor le da una sentencia. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos allí y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 22:13. Por más que este hombre fuese amigo del Señor, es decir, por más que sea un hijo de Dios, debido a que no estaba adecuadamente vestido, no pudo participar de la fiesta de bodas que el rey preparó para su hijo. La sentencia es una sola: atadle de pies y manos y echar en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Será este un lanzamiento al lago de fuego? Indudablemente no, porque ese amigo tiene la vida eterna, la vida de Dios. Y quienes tenemos la vida, esa vida no pereceremos jamás. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, versículo 28. El Señor aquí afirma que a sus ovejas les da vida eterna y que no perecerán jamás, y que tampoco nadie podrá arrebatarlas de su mano. Ser echado en las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes, no quiere decir ser echado en el lago de fuego, ni recibir la condenación eterna, ni quedar atrapado por la muerte segunda. Ser echado en las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes, es ser castigado temporalmente, para finalmente producir el vestido bordado y entrar, aunque ya no en las bodas del Cordero, sí en la Nueva Jerusalén, donde disfrutará la presencia de Dios por su eternidad, y en verdad será una continuación de las bodas. Ser atado de pies y manos indica que ese amigo ya no podrá vivir según su voluntad, sus caprichos y sus deseos, sino que mientras los que fueron aprobados para entrar en las bodas disfrutarán por 1000 años de todo el gozo que el Señor ha preparado para ellos, el amigo que está atado de pies y manos tendrá que cumplir, quiéralo o no, la voluntad de Dios, porque el gobierno del Señor junto con los vencedores durante el milenio será con vara de hierro.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Apocalipsis 2, 26, 27 y capítulo 12, versículo 5. Una vez cumplidos los 1000 años de tratamiento, este amigo habrá bordado su vestido y ahora podrá entrar en la presencia del Señor por la eternidad. ¡Qué gran misericordia la de nuestro Señor! El Señor Jesús termina la parábola haciéndonos una advertencia, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22, versículo 14. Todo el pueblo de Dios de todas las eras ha sido llamado para participar de las bodas del Cordero. Y como vimos unas páginas atrás, la mayoría ha rechazado la invitación. A pesar del rechazo de los invitados, el Señor finalmente completará su nómina de invitados y las bodas se celebrarán. Hoy el Señor, querido lector oyente, lo está invitando a que prepare su vestido bordado y pueda ser escogido para participar de las bodas del Cordero. Pero no olvide que no es suficiente ser invitado. De acuerdo con el último versículo de la parábola, se requiere ser también escogido. Y esa elección depende de que usted tenga o no el vestido apropiado para entrar y permanecer en la fiesta de bodas. La elección, por un lado, depende del Señor, porque finalmente Él es quien elige, y el Señor ya eligió invitarlo a usted. Ahora todo depende de su disposición para bordar el vestido apropiadamente. No piense que por el hecho de que usted pertenece a un grupo de cristianos, donde hay muchas personas, donde se realizan muchos, entre comillas, milagros de sanidades, de soplar y tumbar a las personas, de añadir cada vez más feligreses, o donde el líder es poseedor de una gran elocuencia, no crea que eso es suficiente para bordar su vestido. Por el contrario, esos serán obstáculos para alcanzar el galardón. Observe que cuando el Señor se dirige a este amigo lo hace de manera personal. Esto indica que ser partícipe o no de las bodas del Cordero depende exclusivamente de su actitud hacia el Señor, de su disposición a vivir en comunión con Él y a andar por el Espíritu agradando al Señor. O si por el contrario anda satisfaciendo los deseos de su carne. Digo pues, andad en el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Depende de si usted acepta diariamente la disciplina, la corrección y el castigo que el Señor le inflige para su crecimiento en Él, o si decide rechazarlo. Si es esto último, al Señor no le queda más remedio que lanzarlo a las tinieblas de afuera, donde atado de pies y manos será transformado llorando y crujiendo los dientes. Es usted quien decide. Es interesante discernir la forma como Lucas describe esta parábola. Entonces Jesús le dijo: cierto hombre preparaba una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su esclavo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: he tomado mujer y por tanto no puedo ir. Vuelto el esclavo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el amo de casa dijo a su esclavo: ve pronto por las calles y las callejas de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y dijo el esclavo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al esclavo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Lucas 14,
versículos 16 al 24. En el relato de Lucas se ve que la invitación a la cena de bodas es más amplia. En verdad el Señor está invitando a esa gran cena a todos sus hijos, sean judíos o gentiles. Cuando llegó el momento de la cena, el Señor envió a su siervo a decir a los invitados que era el momento de la cena, y todos a una comenzaron a excusarse. A lo largo de los siglos el Señor ha deseado que todos sus hijos puedan tener participación en ese maravilloso banquete, pero todos a una se han excusado de asistir. Los invitados exhiben 3 clases de excusas diferentes que bien vale la pena considerarlas una a una. Primero, la compra de un campo. La primera excusa que tiene un grupo de invitados es que ha comprado un campo, un terreno, una hacienda, y como era lógico, necesitaba ir a verlo, a recibirlo y a tomar posesión de su compra. Se refiere a la preocupación por los bienes poseídos por los creyentes. El primero dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo. Lo que se puede observar en el cristianismo contemporáneo es que todos están preocupados por aumentar sus capitales, sus bienes, por aumentar el número de feligreses, por hacer obras que el Señor no ha mandado hacer ni que Él está haciendo. Pero no hay en el cristianismo ni personas ni grupos que estén preocupados por el reino de los cielos y por la justicia de Dios. El Señor con mucho amor ha invitado a todos los creyentes a las bodas del Cordero, pero como Él mismo afirma en el pasaje, todos a una se han disculpado y han despreciado la invitación del Señor. Eso sí, cuando presenta excusas por su menosprecio es muy cordial: te ruego que me excuses. El Señor, en lo íntimo del ser de cada creyente, le habla cada día para que no siga a hombres, para que le permita llenar su alma y crecer en Él, para que lo deje trabajar y prepararlo para entrar en las bodas del Cordero. Pero en eso han desarrollado una capacidad de diplomacia admirable para evadir el llamado. Segundo, la compra de bueyes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Los bueyes son un medio de trabajo que ayuda al agricultor a preparar la tierra para sembrarla, lo que nos hace inferir una referencia clara a que los hijos de Dios están muy preocupados por el trabajo que les suple sustento y descuidan completamente el reino de los cielos. La relación laboral es uno de los medios modernos que Satanás usa para esclavizar a las gentes, y en esa esclavitud han caído los hijos de Dios. No queremos decir con esto que no se tenga un trabajo con el cual conseguir el sustento para la familia, porque el Señor mismo afirma en la Biblia que quien no quiera trabajar, que tampoco coma. El error se comete cuando la persona es totalmente ocupada y absorbida por su actividad laboral y no tiene un tiempo para dedicar a la comunión con el Señor. Es más, un creyente puede estar en su faena diaria y vivir en comunión con el Señor, teniendo la seguridad de que la comunión hará más placentera y productiva la jornada laboral. El asunto es en dónde está mi corazón todo el tiempo. Si reposado en el Espíritu, pensando en las cosas del Señor, en su persona y en su palabra, o en las cosas cotidianas de la vida, en las luchas, en las intrigas, en la competencia que se levanta en los diferentes frentes laborales. En el primer caso, si mi mente está en el Espíritu, soy un hombre espiritual que ama y agrada al Señor. En el segundo caso, si pienso en todas las cosas rutinarias y vivo lleno de angustia, soy un hombre carnal que no puede tener ninguna comunión con el Señor, y en ese caso en nada soy agradable a Él. No estoy bordando el vestido para entrar en las bodas. En esta clase de excusa también hay mucha diplomacia para tratar de fingir el desprecio que se hace por el Señor a su amorosa y cordial invitación: te ruego que me excuses. Tercero, el matrimonio.
Un tercer invitado arguyó: he tomado mujer y por tanto no puedo ir. Esta persona se había casado en el momento de la celebración de la boda, y como era lógico, debía atender primero a su mujer y era imposible acceder a la invitación. Seguramente hace referencia a la búsqueda de la felicidad que cada persona anhela, pero separada del Señor. En el cristianismo, casi la totalidad de quienes están matriculados en uno y otro grupo buscan sus propios intereses, su propia felicidad. Es corriente encontrar a jóvenes que están buscando esposa o marido, y una vez que lo consiguen, consideran que ha llegado a la cumbre de su experiencia con el Señor. Otros buscan diferentes intereses, tales como un buen empleo, el éxito profesional, la cohesión de la familia, la salud y educación de los hijos, pero es muy raro ver que haya un genuino interés y preocupación por el reino de los cielos y la satisfacción del Señor. Para captar el poco o ningún interés que los cristianos tienen por el reino de los cielos, basta con escuchar sus oraciones. Además de ser carnales, siempre son un inmenso pliego de peticiones, pidiendo al Señor que conceda sus caprichos, y en ningún caso se ve que oren por las necesidades del Señor. Las tres excusas parecen genuinas, válidas e irrebatibles a la luz de la lógica humana lo son, pero no es ese el concepto que tiene el Señor al respecto. Veamos. Vuelto el esclavo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el amo de casa. El Señor ni siquiera consideró la validez de las excusas ni la cortesía con que fueran presentadas. En él solo hubo una reacción: enojo. Y en su actitud el Señor tiene toda la razón. Póngase usted en el lugar del Señor y piense en lo que sentiría después de haber planeado una cena para complacer y satisfacer a unos invitados que usted los considera sus íntimos y que son muy especiales en su corazón. Usted dedica todos sus esfuerzos, sus recursos, piensa en cada uno de los detalles, está absorto en proporcionar felicidad a sus invitados, alista todo lo necesario para que la cena tenga la altura que merece la ocasión, y cuando ya ha preparado todo, les manda recordar y ninguno de ellos viene. La cena se queda lista porque no hay comensales. Qué panorama más desolado, triste y frustrante. Exactamente eso es lo que ha hecho el Señor. Desde la eternidad antes del tiempo, Él pensó en el hombre, planeó su creación, deseó hacerse uno con él y para eso lo creó a su imagen y conforme a su semejanza. Lo puso en el huerto de Edén para que comiera del árbol de la vida y se mezclara con Dios por la eternidad. No obstante, el hombre ingrato se unió a Satanás y obligó al Señor a separarlo de él. Sin embargo, Él mismo se hizo hombre en Jesús y en esa condición surtió todo el proceso de redención para llevar el hombre a Él, a Dios. Se metió dentro de Él en una unión indestructible y se dedicó a preparar una gran cena para celebrar el éxito de su plan. Invitó a ese banquete a unos cuantos millones y, oh sorpresa, ninguno de los invitados se presentó a la cena. Bueno, en nuestro Señor no hay lugar para la frustración ni para el desaliento. Aunque hubo un poco de enojo, siguió adelante con su cometido. Por eso ordenó a su siervo, dijo a su esclavo: ve pronto por las calles y las callejas de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Si no funcionó el plan A, el Señor pone en ejecución inmediatamente su plan B. Como los invitados menospreciaron al Señor, Él también los menosprecia. En las calles y en las callejuelas de la ciudad hay pobres, mancos, ciegos y cojos, con quienes puede disfrutar su cena. Aquí hay 4 grupos de personas que bien merece la pena ser considerados. Primero, los pobres. Debemos aprender a ver la Biblia desde el punto de vista de Dios, es decir, desde el Espíritu Santo y no desde la letra. Los pobres aquí no se refiere a quienes tienen escasez de bienes materiales,
sino a aquellos que son pobres en espíritu, tal como afirma Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobres en espíritu tampoco tiene que ver con ser pusilánime, apocado o de escasas facultades mentales, sino ser pobre en espíritu es tener un espíritu siempre abierto al Señor para que Él pueda depositar cada día sus riquezas para ser suplidos abundantemente. Un pobre en espíritu es aquel creyente que se presenta cada día al Señor sin presunción de tener algo, sino reconociendo su necesidad de Él y buscando el suministro de gracia para su espíritu y su alma, con el fin de que el Señor crezca en Él y haga su voluntad. Es exactamente lo opuesto a lo que ocurre a la iglesia contemporánea, representada por la condición de la Odisea, que es la última de las situaciones de la iglesia antes de la venida del Señor, y en la cual está inmerso el cristianismo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3:17. Esta es la condición de la totalidad del cristianismo contemporáneo. Cada uno está siguiendo a su líder, está satisfecho, se considera rico, piensa que no necesita nada más e ignora el diagnóstico que el Señor da a su condición. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Usted, amado lector oyente, que hasta hoy ha militado en grupos denominados o libres, está en esta condición de desventura, miserableza, pobreza, ceguera y desnudez. Pero aún así el Señor está ejercitando su misericordia y lo está llamando para que participe en la cena de las bodas del Cordero. Él está buscando pobres en espíritu que deseen abrir su corazón y Él lo llene con sus riquezas. Aún es tiempo de participar de esa maravillosa cena, de esas extraordinarias bodas. Segundo, los mancos. A una persona manca le falta una o las dos manos y tiene serias limitaciones para realizar casi todas las tareas, porque en la ejecución de ellas son indispensables las manos. Pero debemos ser muy claros en el sentido de que Dios no nos dio dos manos para que hagamos obras para Él, sino para Él hacer sus obras por medio de nuestras manos. Porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Aquí está el mayor inconveniente del cristianismo contemporáneo. Todos, absolutamente todos, están dedicados a hacer sus obras, pensando que con ellas agradan al Señor, sin darse cuenta que nada de sus colosales o sus pequeñas obras agradan al Señor, porque se agrada solamente en lo que hace Él. Si usted es un hijo de Dios que quiere agradarlo, debe aprender a ser, entre comillas, manco. Usted no tiene capacidad por sí mismo para hacer nada para el Señor. Solamente Él tiene la capacidad y el poder para hacer por medio de usted las obras que le agradan y que le son placenteras. No que seamos competentes por nosotros mismos para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 5. Si en su corazón existe el deseo de agradar a Dios, aprenda a ser un, entre comillas, manco. Permítale al Señor hacer su obra en usted y deje de hacer sus obras para el Señor. Si esa es su actitud, tendrá garantizada la entrada a las bodas del Cordero. Los ciegos son aquellas personas que por diversas razones carecen totalmente del sentido de la vista y no tienen ninguna percepción visual de su entorno. En el ámbito espiritual, en la carta a la iglesia en la Odisea, el Señor le muestra al ángel de esa iglesia, entre otras cosas, su condición de ceguera.
Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3, versículo 17. La condición de tibieza manifestada en decir que se es rico, que se ha enriquecido y que de nada tiene necesidad, es propia del cristianismo contemporáneo, ya que en él el punto más notorio es el estado de tibieza, el cual hace que los creyentes se encuentren en una condición de desventura, miserableza, ceguera, pobreza y desnudez. Los que hacen parte del cristianismo hoy consideran que son ricos y bienaventurados, que tienen visión de todo lo atinente al Señor y que están vestidos de Cristo, mientras que el Señor les dice que no saben que están en 5 condiciones deplorables, a saber, desventura, miserableza, pobreza, ceguera y desnudez. No obstante que esa es la condición de los hijos de Dios de esta época, Él ha venido a la puerta a llamar a aquellos que quieran oír su voz, a abrirles la puerta para que Él pueda entrar a ellos, cenar con ellos y suministrarles todas sus riquezas, entre ellas colirio, para que unjan sus ojos y sean sanados de su ceguera. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio con que ungir tus ojos para que veas. Apocalipsis 3, versículos 20 y 18. Usted, apreciado lector, será de aquellos que oyen la voz del Señor, que le abren la puerta, que permiten que el Señor disfrute de su labor que ha desarrollado en su vida durante tanto tiempo, que disfrutará de todas sus riquezas y que comprará el colirio para ungir sus ojos y para poder ver. En su corazón está la decisión. Cuarto, los cojos. Un cojo es una persona que por algún defecto en las piernas o en los pies, o por ausencia de alguno o alguna de ellos o de ellas o de los dos, no puede ejercer apropiadamente su función locomotora de desplazamiento, y generalmente es menospreciado por quienes disfrutan plenamente de esa función. En el campo espiritual, en el Antiguo Testamento, los cojos no podían servir a Dios en el tabernáculo ni en el templo, porque su servicio era considerado como una profanación. Tampoco podían ofrecerse sacrificios con animales que fuesen cojos, entre otros defectos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, y especialmente en la cena de bodas, el Señor invita precisamente a aquellos de sus hijos que no se consideran dignos, que reconocen su carencia, que reconocen la necesidad que tienen de Él, pues aquellos que se consideran sanos y dignos de participar de las bodas, rechazaron al Señor y se disculparon para asistir a la gran cena. El reino de los cielos definitivamente será llenado por aquellos hijos de Dios que tienen, entre comillas, muchos defectos, entre ellos los que son cojos, los que necesitan ser guiados por el Señor para caminar, los que no tienen su propio destino ni su propio rumbo, sino que siguen al Señor por donde quiera que Él va. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4. Para ellos el Señor pide que sean enderezadas las sendas, para que no se salgan del camino, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino que sea sanado. Hebreos capítulo 12, versículo 13. Así como el Señor en su ministerio en carne sanó a miles de cojos, espiritualmente desea sanarnos para que no seamos dislocados y podamos caminar cada día con Él, siguiéndolo a donde va. Finalmente, aunque hayamos sido cojos, entraremos en las bodas del Cordero. Una vez que el lugar de la cena fue llenado de invitados, con los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos, ocurre algo que llama la atención. Y dijo el esclavo: Señor,
se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Lucas 14, versículo 22. Nuestro Señor no es Dios que se satisface con pocos. Él desea muchos, muchos hijos para el reino de los cielos. Pensamos que los pobres, cojos, mancos y ciegos se refieren a las primicias del hijo Aarón, que como hemos reiterado, serán tomados antes de la gran tribulación. Pero como esos dos grupos no son muchos, el Señor le da una orden más al siervo. Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Lucas 14, 23. Estos últimos invitados serán los vencedores de la gran tribulación, que de acuerdo con la Biblia es una multitud de toda tribu, lengua y nación, que nadie podía contar por lo numerosa. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, versículos 9, 13 al 17. Si sabemos que en el mundo contemporáneo hay alrededor de 2.200 millones de cristianos, creemos que alrededor de un 10% de ellos, es decir, unos 220 millones, son creyentes genuinos, hijos de Dios regenerados, nacidos de nuevo. De esos 220 millones serán las primicias solamente alrededor de 144,000, incluyendo lógicamente ahí al hijo Aarón, aclarando que el número no es literal, que las primicias pueden ser un poco más de ese número o un poco menos, dependiendo de la disposición que los creyentes tengan hacia el Señor en estos postreros tiempos. Los vencedores salidos de la gran tribulación serán más de 100 de millones. Con ellos serán llenas las bodas del Cordero, la cena que el padre de familia preparó para sus invitados. Usted, quien quiera que sea, está invitado a las bodas del Cordero, que es la gran cena que preparó el rey y el padre de familia de la parábola, y que a la vez es el reino de los cielos, el reino milenario. Sin embargo, para entrar en esa cena, en esas bodas, hay que ganar la dignidad propia de ellas, bordar el vestido apropiado y prepararse apropiadamente para que cuando llegue el momento de cumplir esa cita no haya ningún impedimento para entrar en la cena. Aún es tiempo de prepararse. Redima bien su tiempo antes de que el Señor venga. No rechace la invitación que el Señor en su amabilidad le ha formulado. Ponga todo su ser y su empeño en prepararse para ese maravilloso y extraordinario acontecimiento. No endurezca su corazón. Ábralo totalmente al Señor y Él lo preparará para que usted pueda participar de ese maravilloso acontecimiento. Hasta aquí este capítulo del reino de Dios y el reino de los cielos. Y esperamos que usted, amable lector oyente, haya disfrutado muchísimo, porque hay mucho para disfrutar en él. Le recomendamos que lo escuche una y otra vez. Así se va constituyendo en su revelación, para que usted pueda adquirir más revelación sobre la palabra y usted pueda seguir al Señor, agradarlo y entrar en las bodas del Cordero. Danos un me gusta, haz un comentario y suscríbete. Así te mantendremos informado de todas las novedades que tengamos en este canal.
que hemos creado con el fin de divulgar la palabra pura de Dios. Comparte el link con tus familiares y con tus amigos. Envíales esta palabra para que ellos puedan disfrutar tanto como tú estás disfrutando.